bienvenidos a un nuevo podcast de Day to Day, Negocios, Economía y el Mundo. El día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante importante y será nuestra introducción para el contenido relacionado con el 8 de marzo, que como sabrán, y si no les recuerdo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este tema es el feminismo y para hablar de ello tengo una invitada sumamente especial, a quien aprecio mucho y admiro bastante. Ella es la maestra Lucía Velasco. Maestra, bienvenida a este su espacio y es un gusto tenerla aquí conmigo. Muchas gracias, Joanca, por la invitación y por la confianza. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y pues, maestra, me gustaría ir directo al grano. El feminismo es un tema que últimamente ha sonado bastante, que causa mucha intriga tal vez en las mujeres al no tenerse o no estar tan informadas acerca de él. Y yo creo que precisamente para esto es el proyecto de Day to Day, para que nos sigamos informando. Y me gustaría abrir con una pregunta que yo creo que es el parteaguas para irnos de lleno al tema. ¿Qué es acerca de qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Pues resulta que tiene muchas definiciones si consideramos que existen muchos tipos de feminismo, ¿no? Y también muchos tipos de feminismo y ha tenido muchas etapas en un periodo de historia relativamente muy corto porque estás hablando de un movimiento social que tiene un poquito más de un siglo. Yo te diría que el feminismo fue primero un movimiento social que peleaba que empezó peleando por los derechos de trabajo y personales, individuales, por los derechos humanos de la mujer, ¿no? Y eventualmente, conforme las mujeres fueron llegando a las aulas y fueron teniendo acceso a la educación y se convirtieron en universitarias, también se empezó, el feminismo se ha construido como una teoría, ¿no? Tenemos teóricas desde diferentes áreas, desde psicoanálisis, sociología, antropología, comunicación. Entonces, pues yo creo que, y básicamente lo que hace esta teoría y este movimiento social es lo que te comentaba al principio, buscar buscar una es que hay, dependiendo de la corriente, te hablan de igualdad o de equidad. Yo te diría que más bien una vida mejor, tanto para hombres como para mujeres, por supuesto, ¿no? Pero habemos quienes no podemos dejar de lado a los hombres como la otra mitad del mundo. Sí, Entonces, claro. Es lograr también un equilibrio, yo creo. En mi proceso de construcción y de informarme acerca del feminismo, justo era un tema, es un tema bastante importante esto de si buscamos igualdad o buscamos equidad. Y es importante también resaltar que existen diversas ramificaciones del feminismo, así como en muchísimas otras ciencias, porque esto también es una ciencia, es porque lleva una teoría. Yo creo que es cuestión de investigar más acerca de todas las ramas que existen y buscar alguna con la que te identifiques para poder generar tu propio concepto. así es, vida. Yo creo que lo que más nos cuesta primero es identificarnos como feministas. Al inicio lo decías, causa todavía pareciera que hoy es más peligroso o es más violento decir que eres feminista que en los 90 o en los 70, ¿sabes? Porque es más violento porque puedes recibir violencia, no porque tú seas violenta. O sea, Sí. aunque sí existen fracciones del movimiento muy violentos para algunas de nosotras, no quiere decir que por eso son como inconcebibles, ¿no? O que no son válidos. Habría que escuchar sus justificaciones y cuando uno ya va comprendiendo lo que es la estructura social del patriarcado y sus múltiples representaciones sociales en el machismo, pues comprendes por qué estos movimientos son radicales. Pero se vuelve muy curioso que uno dice que es feminista y como que todo a tu alrededor se pone así como a la defensiva, ¿no? Ya me vas a atacar. Y entonces antes de que la ataques o pseudoataques, ya están en la defensiva, ¿no? Y es como muy rudo. Y curiosamente son de repente más mujeres que hombres. A mí me ha tocado en casi 20 años en la universidad, que más de una, aquí en tu escuela, que más de una de mis alumnas me dice, es que el feminismo nos enseña a odiar a los hombres. Eso no es cierto, ¿no?
¿A quién fue a la que le leí? A Sara Sefcovic, le leí hace algunos años, que de hecho el feminismo es, gracias al movimiento feminista, es que se ponen sobre la mesa para confrontar a la cultura patriarcal, eh, los derechos de los animales, se trabaja junto con la comunidad gay, ¿no? Se empieza a hablar de derechos del medio ambiente, porque son, o sea, se empieza a hablar de cuidado del medio ambiente, porque son todos estos como factores que el patriarcado va dejando de lado, ¿no? Y también se cuestiona mucho hasta cómo los hombres han sido educados dentro del sistema para reproducirse culturalmente como se reproducen, ¿no? Y eso es como muy interesante. Entonces, hoy día es difícil hablar de feminismo porque hay quienes, sin saber de qué va, atacan, no les interesa. También tenemos que aceptar entre las jovencitas de tu edad, aunque están muchas muy metidas en el movimiento, falta como cierto marco teórico, ¿no? Les falta literatura, les falta historia. Y aunque por supuesto está súper bien que vayan de avanzada y que sean mucho más valientes que las mujeres de otras generaciones para exigir lo que saben que es correcto, yo creo que en los argumentos les falta sustentarse, ¿no? No para volverse teóricas, doctas, intelectuales, ¿no? Sino para poder comprender como de dónde viene y qué momento histórico les está tocando vivir. Justo hablando de esto de que la gente se pone a la defensiva, yo creo que es todo un proceso el volverte e identificarte como feminista, porque e incluso la familia es la que primeramente se pone a la defensiva. A mí, Ujú. ya aquí contando un poco más, me pasó, o sea, con mi familia era como, ¿cómo crees? O sea, y es que también he de admitir que los medios se han encargado a veces de pintarlos y de pintar este movimiento como algo muy amarillista con las noticias que sacan, con las recientes marchas que había y las incidentes que llegaban a pasar, se encargaban de pintarlo como algo malo. Y yo creo que ya el hecho de que sea de esa forma es porque algo les molesta y más sin en cambio es algo que estamos haciendo bien, ¿no? Es darle la importancia. Sí, si molesta es que, si incomoda es que algo se está haciendo bien. Creo que a todas nos ha pasado, quizá de quien más de repente, a ustedes, a mis alumnas, a las jovencitas se los cuento, con las que tengo contacto, de pues resulta, a veces me resulta más fácil hablar con ustedes que con las mujeres de mi casa, ¿no? Ujú. Con mis tías, con mis primas, con mis sobrinas, es difícil, pero yo creo que tiene que ver, pues, precisamente el sistema en el que hemos sido educados todos, que es el patriarcado, ¿no? Y que entonces, como se pone en jaque el sistema de valores, se pone en jaque los estilos de vida, las zonas de confort, pues incomoda, ¿no? Sí. Y al final, bueno, si acabamos creyendo que buscamos una mejor vida para todos, pues también tendremos primero que nada aprender a respetar las elecciones de vida del otro, ¿no? O de la otra. Y entonces es muy difícil, uno siempre se está conflictuando en si lo estaré haciendo bien o cómo alzo la voz, ¿no? Sí, porque, o sea, dentro también de todo esto y del feminismo actual que hemos llevado, yo he escuchado a mis amigos, es que hay formas de manifestarse. Pues es que yo no creo que haya alguna forma correcta. O sea, yo entiendo que dentro de la Constitución y de todas estas leyes, se supone que te puedes manifestar sin afectar a terceros, pero es que muchas veces esos terceros son los que terminan haciendo cosas mal en contra de las mujeres. Y créanme que el movimiento no busca juzgar a nadie, no busca juzgar a las mujeres que han vivido en este sistema, porque también son parte de y les ha tocado. O sea, tampoco es juzgarlas, pero sí invitarlas a que vivan la deconstrucción. Yo creo que así como hay muchas personas que en nuestro caso les ha costado identificar las actitudes que el machismo y el patriarcado las han llevado y las han guiado toda su vida, hay mujeres que son tan abiertas y se diversifican con la información.
Sí, la información y la experiencia, ¿sabes? Mujeres más grandes que yo y por ejemplo, mujeres de mi edad, algunas de mis primas, no con todas mis primas, como hace rato decía, pero algunas de mis primas, a partir de la experiencia de cómo pensábamos a los 20, lo que hemos pasado durante estos 30 años, no te puedo decir que se signifiquen como feministas, pero sí reaccionan ya diferente, pues porque vuelvo, la vida te va haciendo que uno reflexione muchísimas cosas, ¿no? Que no tiene que ver con las personas, tiene que ver con el sistema. Y las propias experiencias, como usted nos dice, porque antes yo de identificarme como feminista, yo decía, es que no hay nada mal en el sistema, todo está bien. Y poco a poco, como me fui informando y conforme me di cuenta de que hay micromachismos y demás cosas, yo me fui percatando de que había demasiadas cosas mal en el sistema y que estaba tal vez un poco en mis manos y de mis hermanas feministas poder cambiar todo este sistema que nos ha regido durante toda nuestra vida y a generaciones pasadas para que las generaciones futuras puedan gozar de derechos. Y así se ha hecho desde la educación o desde votar. Yo creo que eso es muchas veces también de lo que no nos damos cuenta, de que si tenemos esos derechos también ha sido gracias a que mujeres de hace 10 años se dieron cuenta de que eso estaba mal en el sistema y lucharon por hacer un cambio. Sí, y que también rompieron, ¿no? Con todo lo que a su manera y dentro de sus posibilidades rompieron con todos los estándares establecidos de la época y pagaron. Muchas veces ni siquiera, o sea, yo creo, de repente uno ve películas, lee historias y sí, las mandaban a la cárcel, ¿no? Muchas pagaron con su vida y es terrible, pero algunas pagaron perdiendo a sus hijos, perdiendo a sus familias, ¿no? Perdiendo la fe y el cariño de los hombres que decidían amar. Y esos hombres, como ellas no tenían derechos, esos hombres a los que ellas decidían amar, con quienes tenían sus hijos, pues les quitaban a sus hijos. Y entonces son historias muy crueles que, que bueno, que yo imagino que una persona promedio sería capaz de decir, pues si voy a perder todo esto, me zafo, ¿no? Y sin embargo, también algo dentro de ellas les decía que era lo correcto, pues porque siguieron en su lucha, ¿no? Y gracias a esas luchas en diferentes países y en sus circunstancias muy particulares es como las generaciones, pues de los 60, 70 para acá, hemos vivido de otra forma, ¿no? Sobre todo dicen, a Marta Lamas le leí hace unos 10 años que sobre todo la generación de jóvenes de los años 90, que es la que me pega a mí, ya empezamos, somos las primeras herederas reales de toda la lucha feminista de los 70 y para atrás, ¿no? Que fuimos las que empezamos un poquito como tu generación, ya a crecer con cierto estatus, con cierta realidad y que dábamos por hecho algunas cosas hasta que nos dimos cuenta que si lo dábamos por hecho era porque otras mujeres antes de nosotros lo lucharon. Sí, Y claro. Y tocando ya este tema de la historia y de las feministas que nos anteceden, nos gustaría bueno, me gustaría que nos contara cómo es que nace el feminismo. mira, hay un libro que leí hace muchos años que se llama La historia de las mujeres. Es un estudio de dos historiadoras de la Universidad ay, espérame, mm, Berkeley, creo que es en Estados Unidos. Brooklyn, del Brooklyn College y del International School de las Naciones Unidas, ¿no? Una investigación científica bien, muy interesante, hizo un tomo así de choncho, y ellas te hacen el recuento de la historia de la mujer europea, ¿no? Y de las sociedades, y sí hay como antecedentes de mujeres pioneras desde antes del siglo XIX que se van metiendo como a las luchas, a las revoluciones, a las luchas hechas por hombres, pues buscando justicia para todos, aunque esa justicia lamentablemente nada más acabara siendo para el hombre blanco, este, que se ganaba su dinero, ¿no? Que era dueño de terrenos, de sus propiedades y demás.
Pero bueno, creo que en los últimos tiempos, alguien a quien ubicamos muy, muy bien es la mamá de Mary Schiller, la autora de Frankenstein. Su mamá peleó en la Revolución Francesa y, y bueno, y pagó, por supuesto, las consecuencias, ¿no? de sus actos insolentes, de andar luchando. Es como de las historias que se rescatan hoy día, pero ya de manera fuerte como feminismo o así como ubicarlo, pues los antecedentes son en Inglaterra a finales del siglo XIX, cuando las mujeres, las que hoy conocemos como sufragistas, empiezan a pelear el derecho al voto, ¿no? O casi todas ellas obreras. Algunas son mujeres allá no se habla de clase media, en Europa hablan de pequeña burguesía, ¿no? Ese concepto que es como la clase media, y a partir de ahí es como va llegando a todo el mundo. El movimiento se va extendiendo y aquí en México, y a eso sí, lo leí hace poco, el primer congreso feminista fue en Yucatán en 1916, ¿no? Que fue de pilón de los primeros aquí en Latinoamérica, ya hablando de nuestra identidad latinoamericana, Sí. fue como de los primeros, ¿no? Pero aunque hablaban de la defensa de la familia, se hablaba, te voy a leer lo que dice el libro, se me hace más interesante. No presentó ninguna perspectiva en particular de la defensa de la familia a partir de la educación femenina, ni se hizo hincapié en el valor de la maternidad. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque todavía no se había mitificado a la maternidad como hoy en día también la vivimos culturalmente. Eso fue después de la Revolución Mexicana. En el caso particular de México. A pesar de que en 1916 aquí vivíamos la revolución y era muy mal visto pues que obviamente las mujeres viajaran solas a alguna parte, fueron 617 mujeres que asistieron a, a este evento y que demostraron que estaban capacitadas para los debates públicos, ¿no? Y obviamente muchas de estas mujeres fueron excluidas de la Constitución de 1917. Y lo que sí me sé ya después es que después de la revolución es José Vasconcelos, junto con otros intelectuales mexicanos de poder, tratan de aplastar este naciente movimiento en nuestro país y se crea el Día de la Madre. Y entonces ya desde el Estado se mitifica la santidad de la madre, ¿no? Que yo no estoy negando que sí las debemos de querer, respetar, agradecer la vida que dan, la vida que se nos otorga, pero así como mitificarlo como, pues el cine, la literatura, las telenovelas lo han hecho, pues es lo que hay que cuestionar, ¿no? Y sí sé que fue una iniciativa de José Vasconcelos y tuvo que haber estado ya en la Secretaría en el Ministerio de Educación que se transforma en la SEP después, ¿no? Por esos años. Entonces, esos son los inicios. Actualmente se supone que a nivel mundial vivimos la cuarta ola feminista y si mal no recuerdo, es así, la primera ola fue la de las sufragistas, la segunda ola fue la de... se me fue, pero tuvo que haber sido la de los 60, que es cuando la quema de sostenes y demás, también fue a nivel global. Los 90 fue una tercera ola y actualmente es la cuarta ola feminista con la generación de ustedes. Y poco a poco va cambiando y poco a poco vamos luchando por muchísimas más Ujú. cosas. Yo únicamente conocía la primera ola de las sufragistas y de esta lucha por el derecho al voto, pero es muy interesante lo que nos está compartiendo. Yo creo que sigue nutriendo mi proceso de perfeccionar o de pulir más mi feminismo y espero que a nuestros escuchantes también les ayude también a identificar que únicamente el feminismo es un movimiento para mujeres. También es un tema importante que pues no hay que robar identidad al movimiento.
está hecho y diseñado específicamente para mujeres. No es por egoísmo, tampoco es por exclusión, simplemente que tenemos que tomar protagonismo de algo. Y esto es lo que nos ha generado también mucha seguridad. Sí, yo creo que también mucho de lo que se nos cuestiona, o por lo menos a mí me lo cuestionan, es que por qué de repente, bueno, como tú decías hace rato, ¿no? ¿Por qué algunas fracciones del movimiento son muy violentos o por qué algunas se acaban comportando de ciertas maneras no honestas desde lo que se entiende, pues, por honesto? Pero yo siempre les digo que al final es un movimiento muy jovencito, ¿no? Son 100 años en que la mujer ha aprendido a estar afuera, porque siempre el mundo de la mujer, eso lo dice Rosario Castellanos, en Mujer que sabe latín, la vida de la mujer siempre había sido al interior de la casa, ¿no? Sin ninguna educación se le daba, eh, caía en ella, como cae la maternidad, caía en ella la educación de los nuevos seres, de los seres que ella traía al mundo, y se le recrimina por su incultura y se le recrimina por su falta de capacidad, pero también nadie le educaba, ¿no? Hay que comprender que durante siglos, si una mujer sabía leer o no, o si una mujer podía discutir de ciertos temas como la política, la guerra, era porque el hombre que estaba junto a ella la educaba, su padre, su esposo, ¿no? Muchas por su único guía era el sacerdote. Entonces, y mujeres en el poder, ¿no? Su único guía era el sacerdote. Entonces es como muy curioso que históricamente se recriminara la, esta falta de visión del mundo y que se le recriminara su, su falta de saber cuando jamás se le había mandado a la escuela, ¿no? Jamás se le dio una educación formal. Y es hasta principios del siglo XX cuando a las mujeres se les manda a la escuela, ¿no? Y esas a algunas, no a todas. A las niñas obreras, pues no. A las niñas de clase alta, pues tampoco, más bien como que tenían sus institutrices en casa, ¿no? Y se les educaba mientras se les casaba. Y si sabían de arte, no era porque sus padres quisieran que fueran artistas. Querían que entretuvieran a los invitados. Entonces hay que aprender a hacer las lecturas, ¿no? Porque de repente pensamos, hay historias como por ejemplo la de Leonora Carrington, que es una de nuestras pintoras más famosas del mundo. Y pues sí, es muy fácil decir, Leonora Carrington venía de una familia muy acaudalada, inglesa, y sabía leer, escribir, cultura, filosofía, pintaba, ¿no? Sabía de arte. Y todo iba muy bien hasta el día que, y para su papá era una monería que la niña supiera de pintura, hasta que a la niña se le ocurrió enamorarse de un pintor 20 años más grande que ella, casado, y largarse a vivir con él a París. Y pues entonces ya no estuvo bonito y la quisieron meter al manicomio, como sí metieron al manicomio a Camille Claudet, por eso, ¿no? Porque pues sí, era muy bonito para que te entretuvieras en tu casa, ¿no? Para que te buscaras una vida afuera, para que fueras libre a través del arte. Entonces ahí sí estaban locas y se les buscaba meterse al manicomio y las torturaban de manera psicológica y física, ¿no? Leonora Carrington tuvo que huir de París, se distanció de la familia, llegó refugiada aquí a México en plena guerra mundial, pero Camille Claudet, que ella fue escultora, fue la última amante de Rodin. Ya Rodin era un hombre de 70 años y Camille tenía como 20, 25 años cuando se involucra con él. El costo que pagó fue muy doloroso, ¿no? Camille Claudet pasó cerca de 25 años en el manicomio porque su hermano así lo decidió, porque tenía que estar loca para querer estar con un hombre casado tan grande, hacer arte, y cuando el amor, su amor que ella tiene, cuando Rodin la traiciona, pues ella destroza toda su obra, y entonces pues, estaba loca, ¿no? Y la metieron al manicomio y ahí vivió más de la mitad de su vida. Y son historias muy dolorosas que nosotros nos llegan como mujeres famosas que fueron, pero imagínate cuántas mujeres de a pie como tú o como yo han vivido cosas similares y nadie se entera, pues porque no fueron mujeres de vidas públicas, ¿no? No fueron mujeres, figuras públicas. Sí, tal vez son muy pocos los casos que conocemos, pero eso no excluye que existan.
Y maestra, justo tocando este tema de la educación y de todo lo que nos ha regido dentro de mantenernos en una casa y de tener que educar a los niños, ya pasando todo ese proceso en la actualidad, ¿cómo puedo definir o cómo puedo volverme feminista? Híjole, yo creo que es una elección muy personal y Ujú, yo creo que cada una de nosotras se va dando cuenta, ¿no? Yo siempre he pensado que uno se vuelve feminista por su propia historia, ¿no? Vamos teniendo puntos de coincidencia. Nos tocaron papás muy rudos, muy duros, y hubimos mujeres, por lo menos de mi edad, de 50 años para arriba, que tuvimos que empezar a pelear nuestra libertad desde nuestra casa, ¿no? Pelear nuestro derecho a elegir vivir la vida en los términos que nosotras decidíamos. Em, y nuestros padres no tuvieron que ser violentos en términos de golpearnos, ¿no? Sino, y tampoco eran malos, ¿no? Sino eran producto de la cultura que a ellos les tocó vivir. Entonces, pues cuando tienes, en mi caso, yo fui privilegiada, pues porque tuve cierta educación, llegué a la universidad y con la gente que me empecé a rodear y que siempre me ha gustado la lectura, entonces pues te vas involucrando, ¿no? Yo creo que va siendo una elección y yo creo que lo primero que tienes que hacer quizá para ser feminista es no estar conforme con lo que te dicen que debe de ser por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces a partir de esa inconformidad, pues ya te vas relacionando. Yo en lo personal no pertenezco a ningún o sea, a ningún colectivo feminista. No te podría, de repente veo, ¿no? En las redes sociales los clasificados, los diferentes tipos de feminismo, y aunque he leído las definiciones, es así como, pues, ¿quién sabe yo a qué pertenezca, no? Como que no me identifico por ahí, y el año pasado, que es la segunda marcha a la que voy, eh, que también así de sí, está la marcha organizada por contingentes de aquí tales, ¿no? Y aquí tales, y aquí el colectivo tal, pues con mi amiga que fui, que fue mi alumna hace 6 7 años atrás, pues fue así como, pues vamos a meternos aquí porque, y nos metimos hasta enfrente porque iban las familias de las desaparecidas, y porque ahí vimos que también iban papás, que por supuesto tienen su derecho de pelea, papás hombres que llevaban a sus bebés de 1 o 2 añitos con sus esposas, pues porque tienen una hermana, una amiga, o porque te acercas a ellos y te dicen, es que yo quiero un mejor mundo para mi hija, ¿no? Por eso estoy aquí. Y por eso desde chiquita traigo a mi hija a la marcha y que un hombre te lo diga, pues también es de respetarse, ¿no? Y porque de otra forma, pues hasta atrás se ponen los contingentes más violentos, que yo en lo personal no me asusta, pero no estoy muy de acuerdo con algunas de las consignas que ellas tienen. Y entonces, pero así como pertenecer a algo, yo poder decir, estoy en tal, o sea, soy de tal movimiento, no. Escucho los discursos y antes de opinar me gusta escuchar e informarme bien para yo poder tomar mis decisiones, ¿no? Y es un poquito lo que, pues tú me has escuchado, que cuando llegamos a hablar de eso en el aula, es lo que les digo, a mí no me interesa que piensen como yo, a mí me interesa que aquello que deciden lo fundamenten y hagan su propia búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que, pero yo creo que el punto principal es estar inconforme. Isabel Allende una vez así se lo escuché que dijo un 8 de marzo, hicieron un evento en Bellas Artes y ella vino a dar la conferencia magna e Isabel Allende dijo algo así como, yo siempre he estado enojada con el mundo, ¿no? Y ese enojo fue el que me llevó en los años 60 a hacer periodismo feminista en Chile. Y ese enojo fue el que me llevó a que después del golpe de Estado, Salvador Allende, que era su tío, pues me permitiera empezar a apoyar a la gente que quería salir de mi país, ¿no? Y que cuando entonces le dijeron que ella, la policía secreta de Pinochet iba tras ella, pues ella tuvo que salir del país, pero que ese mismo enojo fue la que hizo sacar adelante a su familia en Venezuela y luego se fue a España y pues actualmente es una mujer de 78 años, creo, es la escritora latinoamericana más leída en el mundo y, y su feminismo pareciera que
es como muy como muy pasivo, ¿no? Como muy ahí latente, latente, pero lees sus novelas y algo te dicen, o sea, retrata la historia de la mujer latinoamericana, de cierta forma, otras la retratan de otra forma, pero que Isabel tiene eso, ¿no? De decir, es que uno vive enojado con el mundo y eventualmente te das cuenta que pues vives enojado con el mundo, pues porque te han enseñado que el mundo no es para ti por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y que no puedes hacer ciertas cosas por ser mujer. Y pues a partir de ahí, si quieres cambiar las cosas, no nada más para ti, sino para las que vienen detrás de ti, pues empiezas a trabajar como tú crees que es lo adecuado, ¿no? Desde tu individualidad, como yo lo hago, o desde una colectividad y desde los espacios públicos, como lo hacen otras muchas mujeres. Maestra, la verdad es que me atrapa con cada que la escucho hablar acerca del tema. Es muy fascinante la pasión con la que uno puede vivir un movimiento, y es emocionante porque lo comparte y lo transmite. Estoy muy feliz de haberle invitado. Lastimosamente, me gustaría explayarme muchísimo más. Este tema da para muchísimas más horas, pero como les recuerdo, es apenas una introducción a todo el contenido que se va a generar para las próximas semanas, que ya está muy cerca el 8 de marzo. Espero obtenerla nuevamente aquí con el proyecto de Day to Day. Y Cuando quieras. muchísimas gracias por compartir tanto experiencias, tanto su conocimiento, y invitarnos a todas a seguirnos deconstruyendo, a seguirnos cuestionando, porque esta lucha no creo que pare nunca. Siempre es cuestionable todas las acciones que llevamos a cabo, siempre es cuestionable el sistema. Y muchas gracias, maestra. ¿De qué, Joanca? Para servirte. Fue un placer. Muchas gracias. Y pues invitarlos nuevamente a que sigan checando el contenido. Esperamos tenerlos en el próximo podcast y muchas gracias.